parte del video de halógeno, yo me quedé en esta tablita. Voy a tratar de explicarla mejor, me gusta más, o sea, intentar otra explicación, no me gustaba la que he hecho. Pero me interesaba marcar esta tabla porque yo quería explicar bien de dónde sale esta afirmación que la solubilidad de los fluoruros iónicos difiere de los correspondientes haluros. Ejemplo, el fluoruro de litio es el único fluoruro insoluble de los metales alcalinos. Bien, y el fluoruro de plata es el único haluro de plata soluble. Entonces, para poder analizar eso, yo recordé lo que habíamos trabajado en equilibrio de precipitación y metales alcalinos, que la entalpía de disolución era un balance entre la energía reticular con signo menos, porque yo estaba separando los iones de la red cristalina, estaba destruyendo la red cristalina, entonces la energía reticular era negativa, pero acá yo la convierto en positiva, o sea, en un proceso endotérmico, más las entalpías de hidratación del catión y el anión. Entonces, del balance energético yo podía sacar la entalpía de disolución y evaluar cuán soluble podía ser la sal. ¿De qué dependía? Si la entalpía de disolución es muy alta, eso significa que iba a tener que entregarle mucha energía para que se disuelva. Si es pequeña, esa energía se puede salvar con agitación o con un breve calentamiento. Entonces, por eso es que analicé estos haluros, los haluros de metales alcalinos, específicamente me dediqué a los fluoruros para destacar por qué el fluoruro de litio era insoluble y los otros fluoruros eran solubles. Y también me dediqué al caso de los haluros de plata, fluoruro de plata, cloruro de plata, bromuro de plata y yoduro de plata. Entonces me analicé la energía reticular, que sabemos que en este caso era proporcional a las cargas. En este caso las cargas no van a variar porque son más uno en los cationes y menos uno en los aniones. Pero la distancia interiónica disminuye, aumenta del litio al cesio, aumenta la distancia interiónica. Y aquí vemos que el ion plata está más o menos intermedio entre estos iones, es mayor que el sodio, digamos, pero menor que el potasio. Entonces, analizando esto, vemos que el fluoruro de litio, como tiene la distancia interiónica más chiquita, era el que tenía la entalpía de la energía reticular más negativa, o en este caso va a ser la más positiva, o sea, va a crecer positivamente porque yo le puse el signo negativo. Entonces, y era el que tenía la energía reticular mayor. Entonces, aquí vemos que la entalpía de disolución del fluoruro de litio es la más alta. Quiere decir que a esa energía reticular tan alta no la pude compensar hidratando los iones, a pesar de que el ion litio tiene una entalpía de hidratación. Acá tenemos la entalpía de hidratación, es muy alta, es la más alta, pero la energía reticular era grande. Entonces la entalpía de hidratación no podía compensar la energía reticular y tiene una entalpía de disolución muy alta. Eso me hace indicar que la energía necesaria para disolver es muy difícil que la podamos sortear con agitación y con calentamiento. Entonces, en este caso, por eso el fluoruro de litio es insoluble. En el caso de los haluros de plata, analizando la energía reticular, no varía demasiado la energía reticular y la energía de hidratación de los iones, en este caso, aquí está analizada la energía de hidratación de los iones. La energía de hidratación de la plata es casi tan grande como la del ion litio, pero evidentemente no alcanza a compensar a la energía reticular en el caso, por ejemplo, del cloruro de plata, del bromuro de plata y del yoduro de plata. La energía de hidratación no alcanza a compensar la energía reticular y por eso acá tenemos entalpías de disolución muy altas y por eso todos estos sales de plata a partir del cloruro son insolubles y tienen una constante de producto de solubilidad que va creciendo del cloruro de plata al yoduro de plata. En el caso del fluoruro de plata tenemos que la entalpía de disolución es muy pequeña, entonces quiere decir que el fluoruro de plata puede ser soluble. Para solubilizarla solo necesitaría agitar y calentar un poco. Entonces eso es lo que yo quiero que relacionen. Cuando me dicen que hay diferencia en la solubilidad del fluoruro de litio con respecto al resto de los fluoruros de metal alcalino, ¿por qué? Si me dicen que la única sal de plata soluble, ¿por qué? Bueno, y es por esto, por el análisis de este balance. La energía reticular
estándar es un calor positivo y la entalpía de hidratación es negativa. Entonces, ¿cuándo va a ser más soluble? Cuando esta entalpía de disolución sea menos positiva y más negativa. Aquí vemos la entalpía de disolución de, por ejemplo, de los fluoruros de sodio, potasio, se va haciendo cada vez de positiva pasa a negativa, o sea que quiere decir que todo esto son solubles. Y acá, por ejemplo, estamos viendo que la entalpía de disolución de todos estos haluros de plata son altas y positivas, comparadas con todos estos fluoruros que son solubles. Entonces, quiero que analicen eso. Vamos al siguiente. Bueno, este yo lo voy a sacar porque no me gusta cómo está, pero me sirve para recordarles algo. Yo en un momento cuando trabajaba esta parte de la reacción de los halógenos con el agua, trabajaba el libro de Blesa. El libro de Blesa en el análisis de las reacciones de agua con halógenos comete graves errores. Entonces yo a esa diapositiva, a esta, la reemplacé por esta. Entonces a esta no le dan bolilla porque el libro de Blesa tiene errores y no tiene un fe de ratas para poder salvar esos errores. Entonces aquí lo vuelvo a analizar con más detalle, con más fundamento. Me tuve que calcular todas las diferencias de potencial de las reacciones de los halógenos con agua, que son reacciones de óxido-reducción, para ir viendo dónde estaban los errores. Ahí había errores graves. Fíjense acá, la reacción del flúor con agua lo planteamos justamente por el hecho que es oxidante y nos va a desplazar oxígeno. Acá el poder oxidante del flúor es tan grande que me oxida el agua a oxígeno, ¿sí? Y me da, si yo analizo las dos hemireacciones de esta reacción de óxido-reducción, me da positiva y bastante grande, o sea que va a estar muy favorecido. Cuando yo quiero analizar, por ejemplo, verificar el cloro con agua, si yo en vez de flúor coloco cloro, la reacción también es, me dice aquí, la reacción es espontánea en el caso del cloro. Si yo coloco cloro me da mayor que 0, o sea, teóricamente a 25 grados, que es los valores estándar de potenciales, me da una diferencia potencial mayor que 0. Sin embargo, y esto quiero que lo aclaren, acá empieza a jugar la cinética. La reacción es tan lenta que no ocurre. Entonces, lo que ocurre generalmente cuando el cloro reacciona con agua o el bromo o el yodo, tiende a establecerse un equilibrio en solución acuosa y a producirse una disputación. El cloro en agua se oxida a hipoclorito y se reduce a ion cloruro, ¿sí? Esta reacción es un equilibrio, tiene una constante de equilibrio que pasando del cloro al bromo y al yodo va disminuyendo. O sea, ese equilibrio cada vez se desplaza más hacia los reactivos porque va disminuyendo la constante. En el cloro es la mayor, ¿sí? Entonces, eso hay que recordar cuál va a ser la reacción general, es una reacción de dismutación porque hay una oxidación y una reducción del cloro. Otra cuestión importante en esta reacción de los halógenos con agua a partir del cloro es que es una reacción que libera protones. Entonces cuando yo aumento el pH, o sea le agrego una base, los oxidrilos se van a combinar con los protones y va a como resultado el equilibrio desplazarse de los productos. O sea que va a estar favorecida a pHs altos. Eso es una cosa importante porque eso está derivado de un análisis de equilibrio. Otra cuestión importante es que el anión hipohalito, el hipoyodito y el hipobromito en solución acuosa no son estables y tienden a su vez a sufrir una dismutación. Esta reacción de dismutación todavía falta igualar, yo voy a tratar de igualarla antes de subir a la plataforma. Falta igualar, entonces igual les voy marcando las cuestiones. Otra cuestión importante de la reacción con agua es que si el cloro reacciona en caliente, a alta temperatura, se va a reaccionar para dar, esta reacción va a tender, en vez de que el cloro se oxide a hipoclorito, se oxida a clorato. El clorato va a ser más estable a alta temperatura. Otra cuestión importante que tengo que hacer notar es que este equilibrio de la reacción de los halógenos, por ejemplo del cloro con el agua, también va a estar determinado por la temperatura. Porque si la temperatura es alta, el cloro se va a disolver menos y va a tender a escapar de la solución. Y entonces si el cloro, a medida que aumente la temperatura, el equilibrio también se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces,
temperatura lo que va a pasar es que el cloro que quede en solución se dismute a cloruro y a clorato. Bien, la reactividad de los halógenos, ¿no? Estas reacciones de desplazamiento de los halógenos son la expresión del poder oxidante de cuando uno analizaba, a ver, lo vamos a volver a analizar en la tabla, cuando analizamos la tablita de propiedades periódicas, que a mí yo siempre le doy mucha importancia, vamos a ver que el oxidante mayor es el flúor, con respecto al cloro, bromo y yodo, y esa tendencia baja, tiene una variación periódica, disminuye cuando aumenta el Z del elemento. Entonces, cuando queremos trabajar esto que son las reacciones de desplazamiento, voy a agrandar, así que puede ser que se oscurezca la pantalla. Vamos a ver que el flúor va a desplazar al cloro de sus sales y lo va a oxidar a cloro. Al cloruro lo va a desplazar y lo va a oxidar a cloro. Aquí está la reacción en forma molecular y acá está en forma iónica. De la misma manera, el cloro va a desplazar al bromo de sus sales y el bromo va a desplazar al yodo de sus sales, ¿sí? Porque lo que estamos ahí comparando es el comportamiento óxido reductor de los halógenos, cuando pasamos del flúor al cloro. Entonces el flúor va a desplazar a todos los halógenos que están por debajo de sus sales. El cloro va a desplazar al bromo y al yodo, y el bromo solo al yodo. El yodo no va a desplazar a ninguno. Vamos a ver el método de Moissan, que es para obtener flúor en forma industrial. En general este método no en general, sino así fue, se planteó el método industrial para obtener flúor porque justamente se lo utiliza para producir en la producción de combustible nuclear, de óxido de uranio, que es con el que se alimentan los reactores de fisión. Entonces el flúor es muy necesario para una de las etapas del proceso de producción del combustible nuclear. Entonces a partir de ahí es que se plantea la obtención industrial de flúor. Obviamente, como es el oxidante más poderoso de la tabla, no vamos a encontrar ningún otro oxidante más poderoso que él que lo desplace en una reacción. Entonces vamos a tener que utilizar la oxidación electrolítica. Pero la oxidación electrolítica va a ser bajo determinadas condiciones muy específicas. Como para acá, el electrolito que vamos a utilizar no es fluoruro de potasio fundido, como el caso del cloro, que nosotros usamos cloruro de sodio fundido. En este caso no vamos a usar de ninguna manera, porque el punto de fusión del fluoruro de potasio, al ser un compuesto iónico, es altísimo, y a esa temperatura, si obtenemos flúor, va a ser tremendamente reactivo y muy difícil de manipular el flúor que se obtenga. A medida que se obtenga ya va a estar reaccionando. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en no utilizar fluoruro de potasio fundido. Entonces se elige una alternativa muy interesante que se le ocurrió a este señor Moissan, que es usar como electrolito una mezcla de ácido fluorhídrico, que es un líquido a temperatura ambiente, y fluoruro de potasio sólido. Entonces, ¿qué pasa? El fluoruro de potasio se disolvía en el fluoruro de hidrógeno, que era un líquido, y se formaba una solución. Esta es la solución con la que yo voy a cargar, este va a ser mi electrolito, ¿sí? La temperatura de trabajo, ahora puedo trabajar a mucho menor temperatura, porque ya no tengo que tener una sal fundida, sino que la tengo disuelta. Y trabajo a una temperatura adecuada de 100 grados, a 100 grados, porque eso me favorece la disolución y evita también que la presión de vapor de fluoruro de hidrógeno, que es un líquido volátil, sea demasiado alta y también me pueda producir problemas de seguridad, porque el fluoruro de hidrógeno también puede ser un ácido, es un ácido, y puede actuar puede corroer, todo el material. Entonces, a 100 grados yo tengo controlados esos dos problemas: la presión de vapor de fluoruro de hidrógeno, y a la vez lo tengo al fluoruro de potasio disuelto. Entonces la temperatura es algo que hay que explicar, no es porque sí, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cuestión es importante? Vamos a utilizar también un cátodo de acero, como todos los otros casos. Por eso es que siempre la pregunta, ¿por qué uso un cátodo que es de hierro, que no es un metal inerte, y lo uso en las electrólisis, como si fuera un electrodo inerte? Esa es una linda explicación. En este caso,
caso el cátodo entonces va a ser de un acero especial, un acero templado. Es un acero al níquel cobre, que tiene aleación de níquel cobre, que eso lo que permite es que se forme un fluoruro de estos metales en la superficie del acero y actúa como agente pasivante y evita que el ataque continúe. Si no, evidentemente el flúor lo atacaría al tanque de acero y bueno, sería muy difícil la operación de esta cuba electrolítica. Eso es el cátodo. Si el cátodo del acero templado es por algo, ¿no es cierto? Por esa formación de esa superficie pasivada de los fluoruros de estos metales que evita que el ataque continúe. El ánodo no puede ser de grafito, es en el único caso que yo le decía, cuidado que el grafito siempre es electroinerte, menos en este caso. El ánodo tiene que ser desgrafitizado, porque de esa manera yo evito que el flúor reaccione con el grafito. El grafito es una estructura laminar, entonces el flúor generalmente lo que hace es alojarse en el espacio de las láminas, reaccionar con el grafito y formar lo que se llaman fluoruros explosivos. Entonces nosotros queremos evitar evidentemente una explosión. Por eso vamos a usar un ánodo que no tenga una estructura grafitizada, porque si no, no va a funcionar. Vamos a ver que el fluoruro de hidrógeno, el fluoruro de potasio, tiende a formar esta especie que es el electrolito, ¿no? Que es un fluoruro, vamos a decir, fluoruro ácido de potasio, ¿sí? Este fluoruro ácido de potasio, cuando se descompone electrolíticamente en el ánodo, se oxida el fluoruro a flúor gaseoso diatómico, ¿sí? Que es un gas que tiene, el equipo va a tener una salida especial para ir, a medida que se va generando, extrayéndolo para evitar que reaccione con ninguna sustancia de la cuba. Y en el cátodo, los protones del fluoruro, los protones del fluoruro de hidrógeno, se van a reducir a hidrógeno, o sea que hidrógeno va a ser un subproducto. Y de esa manera entonces yo voy a obtener como productos fundamentales de mi reacción gas flúor y gas hidrógeno, ¿sí? Justamente acá hay un dato histórico que no es menor, es que la primera vez que se obtuvo flúor es cuando se realizó el proyecto Manhattan, que es el proyecto por el cual se obtiene la bomba atómica. Entonces justamente para enriquecer el uranio el isótopo 235 del uranio, porque el uranio tiene dos isótopos fundamentales, uno el 238 que es el más abundante y el 235 el menos abundante, pero el que se fisiona nuclearmente, el que tiene más rendimiento de fusión, es el uranio 235. Entonces con el flúor ayudaba al proceso de enriquecimiento del uranio para que nos dé mayor rendimiento en la fisión. En ese caso, yo lo que estaba en el proyecto Manhattan no era un proyecto para producir energía, era un proyecto bélico, era para producir la bomba atómica. Y en ese caso justamente el que activaba la bomba de hidrógeno era la reacción de fisión de un compuesto del uranio justamente. La reacción de fisión generaba la energía suficiente para producir la explosión de la bomba de hidrógeno, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle en radioquímica. Es importante acá separar con cuidado los gases para evitar que el flúor vuelva a combinarse con el hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí hay que explicar con detalle la temperatura, por qué el electrolito, por qué el ánodo, por qué el material del cátodo. Bien, la obtención de cloro ya la vimos en metales alcalinos, así que yo les sugiero que vuelvan ahí. Recordar entonces el proceso de cloroálcali a partir de la salmuera, ¿no? Recordar los subproductos del proceso, hidrógeno y hidróxido de sodio, el proceso de la amalgama a partir también de la salmuera de cloruro de sodio y el proceso Down. Estos son tres procesos que obtenemos cloro. Acuérdense que en el caso de la salmuera se utilizan membranas para separar el cátodo y el ánodo, y había creo que dos casos que habíamos analizado, porque lo analizamos desde el punto de vista de la producción de hidróxido de sodio. Podemos hacer lo mismo, pero analizándolo a partir de la obtención de cloro. Les sugiero una tabla comparativa igual que hicimos para la producción de hidróxido de sodio. Bien, vamos a ver la obtención de bromo y yodo. En el caso
caso de la obtención de bromo, por ejemplo, ¿dónde la vamos a obtener? Desde el agua de mar, que tiene una determinada abundancia. Aquí el más abundante es el cloro, ¿no? El cloro, los cloruros son más abundantes que los bromuros y los yoduros, ¿sí? A partir del cloro, entonces tomábamos el agua de mar, en él el bromuro, son bromuros alcalinos terro, está disuelto. Entonces se lo trata con cloro en una reacción de desplazamiento, acuérdense, para desplazar el bromo en estado líquido. Pero así como está, esta es una reacción que nos da bromo impuro. Entonces tenemos que trabajar para purificarlo. Una reacción clásica que va a dar el bromo en agua es la reacción de la que estuvimos explicando recién del bromo con agua, que nos da hipobromito, bromuro, etcétera, y nos da protones. Entonces, para evitar esta reacción, lo que hacemos es ajustar el pH a 3,5, o sea, un pH ácido. Al aumentar los protones, hacemos que este equilibrio se desplace hacia los productos y evitar perder bromo en la reacción con agua. Entonces, a la solución resultante de la primera etapa, a la que le ajustamos el pH para evitar que reaccione con el agua, se la purifica. Lo que se hace es tratarlo con carbonato de sodio, que el carbonato de sodio en solución acuosa, eso les recuerdo, el carbonato de sodio en solución acuosa va a dar pH alcalino. Entonces, en ese caso, cuando el pH era alcalino, ¿qué es lo que pasaba? La reacción de bromo en medio alcalino estaba favorecida y nos va a dar bromato de sodio, bromuro de sodio y bicarbonato de sodio. El carbonato es para ajustar el medio. Fíjense aquí que es una dismutación. Siempre la química de los halógenos va a ser una química donde los procesos de óxido-reducción van a ser muy importantes. Se forma bromato y bromuro. Entonces la solución resultante, que contiene el bromo en forma de bromato y bromuro, se concentra por evaporación y finalmente el halógeno se recoge por acidificación de dicha solución. Una vez que se forma, aquí estas reacciones de dismutación, ¿no? El bromo se oxida a bromato y se reduce a bromuro. Entonces, esto generalmente lo que se hace ahora es, esta reacción se concentra por evaporación y finalmente el halógeno se regenera por acidificación. Lo que hacemos ahora es el efecto inverso. Aquí habíamos subido el pH, aquí lo vamos a bajar para que ocurra lo que se llama una reacción de comproporción, que es exactamente inversa a la reacción de dismutación. Y volvemos a obtener bromo, pero aquí con una pureza más importante, ¿no? El bromo en condiciones normales es un líquido rojo oscuro. Entonces utilizamos todas estas reacciones para producir bromo puro. Fíjense que todas están en solución acuosa. Bien, la obtención del yodo, por ejemplo, ¿no? Los yoduros se concentran en el agua de mar. Habíamos hablado de especies de algas marinas también y de los depósitos de Chile, ¿no? Que está el yodato de potasio que estaba combinado con depósitos de nitrato de sodio. Estos depósitos de nitrato de sodio en Chile fueron, en un momento su explotación era muy importante porque se exportaba a Europa, porque al nitrato de sodio se lo usaba como fertilizante. Y en muchos países europeos poderosos le compraban a Chile ese nitrato. El tema estaba en que las zonas de reserva mineral era sujeto de problemas fronterizos con Bolivia, o sea, era una zona donde se trazaba el límite, donde había problemas de límites, digamos, con la vecina Bolivia, entre Chile y Bolivia. Entonces se produjo un conflicto bélico que ocurrió en el fines del siglo XIX, no me acuerdo bien el año o principios del 20, no importa, eso hace más de 100 años seguro, y durante ese conflicto Chile ganó la guerra, y al ganar la guerra ganó la posibilidad de explotar el nitrato de Chile y exportarlo, o sea, ganar divisas, y Bolivia no solamente que perdió la posibilidad de explotar comercialmente estos yacimientos, sino que perdió su salida al mar. O sea que este nitrato asociado con el yodato tiene una historia interesante. Vamos a ver qué hacemos con el licor. O sea, el yodato de potasio está como un licor, asociando al nitrato, nitrato de sodio, es fundamental.
fundamentalmente. Entonces lo que se hace con este licor, se lo separa de la parte sólida, este licor, el yodato de potasio, lo que se hace es que cuando se cristaliza la mezcla de yodato de potasio con nitrato de sodio, se cristaliza en solución acuosa, entonces el nitrato de sodio cristaliza y el yodato de potasio no. Entonces se separa por filtración y el líquido resultante es un licor que se llama yodato de potasio, es a partir del cual se extrae el yodo. ¿Cómo se hace? Se trabaja con sulfito de sodio, que es un reductor, y el yodato se reduce a yodo. La reacción involucra 3 etapas. En la primera, todo el yodato se reduce ligeramente a yoduro, de una etapa lenta. Enseguida el yodo reacciona rápidamente con el yodato residual, que no es yodo. Este es otro error del libro, no son errores de los libros. Esto es yoduro porque está con carga negativa. El yoduro que se forma acá reacciona con el yodato remanente y en medio ácido recupera yodo. Esta reacción también es de comproporción, porque se reduce y se oxida produciendo una sola sustancia, en este caso yodo. Entonces con proporción. Aquí dice también ocurre una reacción entre el yodo y el hidrógeno sulfito que no haya reaccionado y solo precipita el yodo una vez que todo el hidrógeno sulfito se ha consumido. Entonces el yodo, el sulfito vuelve a reaccionar con el yodo, lo reduce a yoduro. O sea, estos son remanentes de sulfito ácido que hay en el medio y vuelve a producir yoduro. El yodo crudo puede estar contaminado con monocloruro de yodo y con monobromuro de yodo, ¿sí? Se purifica por sublimación en presencia de yoduro de potasio, el cual elimina estas impurezas. Entonces, bueno, todo este proceso, fíjense, son todas óxidos reducciones. Aquí se utiliza sulfito como reductor y como el yodato remanente y el yoduro se comproporcionan a yodo, ¿sí? Y el yodo finalmente se purifica con yoduro de potasio. Bien, la obtención de halógeno en el laboratorio. Acá yo les planteé la obtención de... en general se puede utilizar para también reacciones de óxido-reducción. Se puede partir de permanganato de potasio sólido con ácido clorhídrico, reacciona con ácido clorhídrico y el permanganato oxida el cloruro a cloro, ¿sí? Y se reduce a su vez a manganeso 2+. Y de esa manera este gas burbujea en agua y de esa manera se libera del medio ácido y se recibe en esta etapa el gas cloro. Es una forma de obtener cloro. De la misma manera se puede obtener dióxido de manganeso, por ejemplo, para obtener bromo se hace reaccionar este dióxido de manganeso más bromuro de hidrógeno, utilizando el dióxido de manganeso como oxidante, oxida el bromuro de hidrógeno a bromo. Y de esa manera se obtiene bromo. Y también la que vamos a hacer nosotros en el laboratorio a partir del sólido de dióxido de manganeso, en medio sulfúrico, en medio ácido, con yoduro de potasio, se oxida el yoduro de potasio a yodo. Y finalmente al yodo, esto se aplica a calor y lo que se hace es generar vapor de yodo que se recibe se tapa el Erlenmeyer donde ocurre la reacción, se tapa el Erlenmeyer se le coloca hielo de tal manera que cuando el yodo pasa de sólido a vapor, el vapor se va condensando ahí en la parte inferior la parte inferior del vidrio de reloj y después lo recogemos para reconocerlo. En este diagrama de fases del yodo nosotros podemos observar por qué el yodo sublima, o sea, por qué pasa de sólido a gas cuando nosotros lo calentamos. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. El yodo en el sólido son moléculas, las moléculas de yodo en una estructura cristalina. Y las uniones que hay en el sólido son uniones para un sólido. Si bien las moléculas están muy cercanas porque es un sólido y hay interacciones entre las moléculas y las fuerzas de dispersión del hondo son grandes en el yodo porque la molécula de yodo es grande,
De todas maneras no son fuerzas tan grandes, digamos, como si fuera la unión puente-hidrógeno de las moléculas de agua en el hielo, o sea, son bastante débiles las fuerzas. Entonces, ocurre acá también que el punto triple de este diagrama de fases PT nos indica las condiciones de presión y temperatura en que existe la sustancia yodo en los tres estados de agregación. Vemos acá algunos puntos importantes. Cada una de estas líneas son equilibrios, ¿no es cierto? Sólido-líquido, esta línea, en este caso sólido-gas y en este caso líquido-gas. Ocurre que en el punto, acá se encuentra, por ejemplo, lo que es a una atmósfera nos va a dar el punto de fusión, por ejemplo, el punto de fusión normal, el pasaje de sólido a líquido, por ejemplo. ¿Qué ocurre acá? El punto triple, que es el punto en que nos da la presión y temperatura, donde coexisten las tres fases, ocurre a un punto, coincide con el punto de fusión del yodo. Entonces, antes de que eso ocurra, de que se funda y pase del sólido a líquido, lo que ocurre, como las moléculas en el sólido no están muy fuertemente unidas, rápidamente pasan al estado de gas con un simple calentamiento, ¿sí? Entonces esto hace que justamente aquí dice el punto O, el punto triple, corresponde a los únicos valores de presión y temperatura en los que coexisten las tres fases en equilibrio. Para el punto triple, fíjense, coincide el punto triple, la temperatura del punto triple con el punto de fusión normal. Entonces, antes de fundirse, cuando yo caliento el yodo, lo que va a pasar fundamentalmente es el pasaje de sólido a gas. Por eso es que el yodo sublima, no pasa por el estado líquido. Lo mismo lo van a observar, un caso parecido a ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sólido no pasa cuando se lo calienta al estado líquido, sino pasa al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque en ese caso, en el caso del dióxido de carbono, el punto de fusión está por arriba del punto triple. Entonces, en este caso, obviamente, cuando caliento el dióxido de carbono sólido, no pasa al estado líquido, sino el gas. ¿Bien? Los haluros de hidrógeno, también conocidos como ácidos hálicos en solución, anhídricos, ¿no? Bueno, son importantes también. La reacción de flúor para producir fluoruro de hidrógeno es explosiva y muy peligrosa. O sea, por eso es que nosotros, cuando lo obtenemos al flúor en la cuba electrolítica, en el proceso de Moissan, se tiene mucho cuidado que las corrientes de flúor gaseoso e hidrógeno gaseoso estén muy separadas y ir extrayendo cada uno de los gases por conductos separados e independientes para evitar esta reacción. El cloro y el bromo reaccionan por acción de la luz, por eso se llaman fotoquímicas, y el yodo, en el caso del yodo, ya es muy lenta, incluso a altas temperaturas de iluminación nos va a costar hacerla reaccionar. Entonces ahí hay una variación periódica de la reactividad del halógeno con el hidrógeno. En el flúor es explosiva, va disminuyendo esa reactividad en el cloro y el bromo, ahí necesito la acción de la luz para que reaccionen, y en el caso del yodo es muchísimo más lenta, y ni aún calentando puedo aumentar esa velocidad de reacción. Todos los haluros de hidrógeno en solución acuosa tienen reacción ácida, ¿sí? ¿Cuál es el ácido más fuerte? Nosotros habíamos comentado un poco en el caso del fluoruro de hidrógeno, cuando comentamos la diferencialidad del flúor con respecto al resto del grupo, era que el fluoruro de hidrógeno justamente tenía un comportamiento ácido de un ácido medianamente débil. Es el ácido más débil de estos ácidos anhídricos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, algunos detalles interesantes de la molécula de los haluros de hidrógeno. La más corta, obviamente, el flúor, y la más fuerte en cuanto a energía. Fíjense, la energía la energía de disociación de enlaces es enorme con respecto al resto, es grande con respecto al resto. Entonces, la más fuerte, por eso nos va a producir, cuando se forme, lo va a hacer a mucha velocidad. Además, el fluoruro de hidrógeno, acá está planteado, forma los famosos uniones puente-hidrógeno, que hacen que el hidrógeno esté muy poco libre para liberarse como protón, porque está franqueado entre dos fluoruros. Es muy difícil escapar de esta influencia, y por eso el ácido es un ácido débil.
Acá hay una comparación, por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición de los haluros de hidrógeno, calor de vaporización, calor de formación, disociación en solución. La disociación en solución, una medida de la acidez, y la estabilidad térmica, ¿ves? Disociaciones o elementos a 1000 grados. En el punto de fusión, ¿qué nos está diciendo? Que el punto de fusión en general es muy bajo, es más bajo en el cloruro de hidrógeno todavía que en el fluoruro de hidrógeno. Pero es más notable, para que ustedes vean la diferencia, el caso del punto de ebullición. El fluoruro de hidrógeno es el único que existe como líquido a temperatura ambiente debido a los enlaces puente hidrógeno. El resto de los haluros de hidrógeno son gaseosos porque tienen puntos de ebullición negativos, ¿sí? Tienen punto de fusión negativo y punto de ebullición negativo. Esto les está diciendo a ustedes que son todos gases, salvo el fluoruro de hidrógeno. Ahí está la diferencialidad del flúor, ¿no? El calor de vaporización es muy alto en el caso del fluoruro de hidrógeno y no tan alto en los otros casos, porque acá se trata de un líquido. Entonces cuesta más pasar, digamos, del líquido el calor de vaporización va a ser mayor para lograr esa vaporización. El calor de formación, evidentemente la formación nos está dando cuán estable termodinámicamente es la formación de los haluros de hidrógeno. En el caso del fluoruro de hidrógeno es el más negativo, o sea que es el más favorable termodinámicamente, y esa tendencia disminuye hasta desaparecer en el yoduro de hidrógeno. Por eso es que es muy lenta la reacción de formación del yoduro de hidrógeno. La disociación en solución quiere decir la disociación iónica, eso habría que aclarar acá. Disociación iónica es baja del fluoruro de hidrógeno con respecto al resto de los haluros, por lo cual se considera que es un ácido medianamente débil y todos los otros son ácidos fuertes. En cuanto a la estabilidad térmica de los haluros de hidrógeno, el porcentaje de disociación a 1000 grados para descomponer térmicamente es 0 en el caso del fluoruro de hidrógeno, porque es re estable, no se va a disociar, no se va a descomponer térmicamente de ninguna manera. En los otros casos va creciendo la tendencia, porque obviamente el yoduro de hidrógeno es menos estable. ¿Cómo se obtienen los haluros de hidrógeno? Aquí hay que hacer algunas explicaciones interesantes. En general se trabaja con la sal y un ácido. En el caso del fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, directamente es la sal, fluoruro de calcio o cloruro de sodio con ácido sulfúrico. Estas reacciones, la bibliografía tiende a darla en 2 etapas, pero acá está la reacción global. La cuestión es así, la sal con el ácido. En general, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que el fluoruro de hidrógeno es un líquido a temperatura ambiente, pero de todas maneras es un líquido volátil. Y el cloruro de hidrógeno es un gas. Entonces, cuando lo obtenemos, tenemos que separarlo del medio de reacción. Y para eso, lo que hacemos es destilar la mezcla esta, o sea, la mezcla de reacción esta se destila, cosa de separar el haluro de hidrógeno, el ácido más volátil. Porque el ácido sulfúrico, ustedes saben que tiene un punto de ebullición de 270 grados, eso lo analizamos bien cuando analizamos la molécula de ácido sulfúrico, por lo tanto es no volátil. Entonces en la destilación lo vamos a poder separar al fluoruro de hidrógeno con una destilación simple muy fácilmente. Lo mismo va a ocurrir con el cloruro de hidrógeno, porque es mucho más volátil todavía que el ácido sulfúrico, porque es un gas. Y cuando se trata de obtener el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, lo que hacemos es utilizar no ácido sulfúrico concentrado, caliente obviamente, sino ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico concentrado y caliente me va a tender, en el caso del bromuro de sodio y el yoduro de potasio, a oxidar al bromuro a bromo. Y yo no estoy queriendo eso. Yo quiero bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, no bromo molecular o yodo molecular. Entonces utilizo un ácido que no tiene propiedades oxidorreductoras en ese medio, que es el ácido ortofosfórico, y de esa manera obtengo la sal ácida y el haluro de hidrógeno correspondiente. Hay otros métodos también para obtener haluros de hidrógeno, que son la hidrólisis de los tribromuro de fósforo y el triyoduro de fósforo. Por hidrólisis simplemente se puede obtener también el haluro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Les digo porque lo van a encontrar seguro en la bibliografía. Acá también vamos a separar el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno por destilación.
oxide el haluro a la molécula de halógeno y que a su vez pueda separarse del medio por destilación. Se pueda separar el haluro de hidrógeno por destilación porque es más volátil. Acá está la explicación por qué no uso ácido sulfúrico para obtener el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Ahí es recordar, aquí no es separar lo que vimos, sino ir tratando de ir retomando, yendo y viniendo, para que esto tenga más significado. Acá yo les puse una flecha para abajo porque les recuerdo que el sulfato de calcio es insoluble. Bien, hasta aquí llegamos con el tema de halógenos. Faltaría, ahora que estoy viendo, faltaría la parte de las aplicaciones, que no sé por qué en esta presentación no está, así que nos faltaría esa parte.